Listo, empezando a grabar. Continuando la clase, tenemos que, bueno, nos quedamos en tipo de datos. Son súper importantes para empezar a comprender cómo vamos a continuar con la idea de crear, aprender a diseñar en nuestras tablas, ¿no? Eh, Quedamos en cómo vamos a trabajar con unidad de medida y categoría, cómo eso se va a ver o cómo realmente se va a guardar la información en la tabla o en la hoja, en este caso, para mencionarlo de esta manera, en la hoja lista, en la tabla lista. Mencionando que las cosas que tenemos dentro de una base de datos es una tabla, que vendría siendo una hoja de Excel, asimilándola, una columna que también llamamos campo, como los campos del formulario, básicamente. Campo ID, campo producto, campo cantidad, campo unidad de medida, campo categoría, campo comprado, X. Los tipos de datos que estamos trabajando por ahora. Y entra un nuevo término adicional que, aunque lo comprendan, básicamente, nosotros tenemos líneas o filas dentro de nuestras tablas como tal, que son los registros. Eso va asimilando a lo que es lo que nosotros podemos conocer de una simple lista, una simple tabla, como lo que trabajamos en base de datos. Ahora bien, em, nos queda relacionar, o mejor dicho, nos queda crear estas dos tablas que están acá. Creamos una a modo muy básico, muy básico. Son categorías. Y decidimos que tuviese un listado de esto. Ok, esto lo acomodamos tal cual como lo tenemos que acomodar en nuestras tablas. Todas las tablas tienen columnas, un nombre de columna y un tipo de dato. Entonces, si definimos que esto va a tener información correspondiente a lo que ve el usuario, que es realmente limpieza, esto lo voy a colocar de este lado, porque a este le voy a colocar nombre. Nombre de categoría. Yo guardé una tabla, aquí se llama lista, ¿no? Esta se llama categorías, ¿no? Nombre de la tabla. Y para también de la misma manera identificar cada uno de los registros de esa tabla de categorías, vamos a crearle a categorías un ID. Acá vamos a empezar a utilizar las buenas prácticas a modo de evitar confusiones y que la base de datos empiece a experimentar cosas extrañas. Después mencionamos por qué esto es más relacionado también a lo que es, ¿se acuerdan de programación? Cuando creamos nuestras variables y todo lo demás. Bueno, las variables que tienen más de un nombre, más de una palabra realmente, van a estar separadas de alguna manera. Bien. Por ejemplo, el caso de unidad de medida. Tiene tres palabras, básicamente. Entonces, agarramos de alguna manera y las creamos. Acá ahorita las cambio todas. Enfoquémonos en la tabla de categorías. En la tabla de categorías tenemos un listado de categorías, solo listado de categorías, donde yo puedo ir agregando o eliminando categorías. Y este también va a tener su ID. El ID, para en este caso, puede ser un autoincrementable. Este ID incrementable quiere decir que inicia en 1, o bueno, puede iniciar en cualquier otro número, ¿no? Pero cada uno de los registros va a tener un valor particular incrementado en 1. Este tipo de datos es de tipo integer o entero. Después vemos hay varios tipos de números dentro de la base de datos. Y este es de tipo string o varchar. Voy a dejarlo string por ahora. Ustedes conocen que hay char y varchar. Solo tiene dos campos esta tabla, no tiene mucho más. Tiene, bueno, dos columnas y tenemos en este caso tres registros. Y podemos seguir agregando información correspondiente a esto. Esto que está acá lo voy a dejar a modo de visualización para que lo comprendan. Y este archivo también lo voy a compartir dentro de las clases de YouTube. Bien, entonces, cuando yo guarde la información de un producto o del que necesite esa categoría, porque no necesariamente tiene que ser solo un producto, eh, yo voy a guardar, en vez del texto literal de limpieza, yo voy a guardar la referencia a aquella tabla. Si yo hablo de referencia, hablo de
de lo que llamamos el ID de esa tabla. Y no voy a guardar el texto, porque no tiene sentido. Voy a ahorrarme un poco de memoria, que casi no es mucho de espacio, porque ya los discos duros son muy grandes, pero voy a hacer que la relación entre las dos tablas sea mucho más rápida, en vez de por ser por texto, sea por un número. Esto a nivel de dentro de la base de datos tiene un significado. Después más o menos vamos a entender qué se optimiza o cómo se optimiza una base de datos. No es tema de la clase de hoy. Pero en vez de escribir y seleccionar el limpieza como tal, después al usuario sí le vamos a mostrar algo, ojo, pero nosotros a cada uno de los productos le vamos a guardar un numerito en vez de el texto literal. Entonces yo voy a hacer algo, a ver si... ¿Cómo? Así, voy a hacer esto. Así es más fácil. ¿Para qué? La categoría ya no la tengo. Ahora aquí, en vez de llamarla categoría, que puede llamarse el campo categoría, está bien. Yo, para identificar que en este campo voy a guardar es la referencia allá, yo le escribo en vez de categoría ID o ID de categoría. Categoría y a modo de escribir el nombre del campo, lo puedo escribir de esta manera, con un guión de piso, o en este caso es snake case, para que sea más fácil. No voy a utilizar espacios en ningún nombre de campo o ningún nombre de columna de la base de datos, ni siquiera en los nombres de las tablas, en nada. Esto para evitar problemas con esos espacios dentro de la base de datos, es mucho más fácil. Y acá, en vez de escribir limpieza, escribo número 1. Entonces, ¿cómo sé que es el ID 1 de la tabla de categorías? Porque simplemente le puse el nombre de categoría ID. Y no unidad de medida ID. Entonces, estaría haciendo referencia al atributo. El atributo, también llamado atributo, ¿no? El atributo categoría ID hace referencia a lo que tiene que hacer referencia. No vas a, cuando vayamos a linkear las tablas, vamos a aprender a hacerlo en SQL, nosotros vamos a unir con este campo a esta otra tabla. Vamos a unirlo para traerme el nombre o traerme otros atributos de categorías, porque es solo un nombre hay aquí. Pero me va a servir. Las tablas son únicas, son nombres de campos, sus nombres y sus registros, cada tabla. Por eso es que yo puedo decir aquí que este campo también se llama ID, este es el producto, este es cantidad, este es unidad de medida y este es comprado. Todo minúsculo lo voy a manejar. No cambio esta porque ahorita vamos a crear la tabla. Hasta acá, si tienen alguna duda, me avisan. Yo entré un poquito más tarde, pero me imagino que el tema de lo de la categoría ID es para diferenciar el ID de cada uno de los productos, ¿no? Exactamente. Bien. Bien, por aquí. ¿Todo bien? Ok, bien, entonces hacemos lo mismo con los demás. Este sería el 1. En este caso, nosotros estamos haciendo referencia a limpieza para los 2 primeros, 2 para los 2 segundos y 3 correspondiente a carnes, que serían los 2 terceros. Este también es un 2 porque los 2 son frutas y este es un 3. Y este es un 3, pues son carnes. Entonces, de esta manera, no me voy a equivocar. No me voy a equivocar escribiendo aquí limpieza y aquí limpiezas. O aquí carne y aquí carnes. O aquí carne y aquí en otro idioma, meat en inglés. O lo que sea realmente. Bien, entonces para hacer lo mismo con unidad de medida, escribo unidad medida, porque la de esta además, ID. A ver. Shift Q, no. Entonces voy a crear el campo unidad de medida ID también para guardar las medidas. Entonces estos valores que están acá, voy a crear uno para pieza, uno para litros, uno para kilogramos, en un solo número. Entonces creo la tabla, creo la hoja que se va a llamar, este orden no importa mucho. Unidades, así lo voy a escribir tal cual como, para que se entienda. Unidades de medida, o unidades, sí, unidades medida, o como se quiera llamar, pero lo mencionamos en plural.
¿Por qué en plural? Porque se guardan muchos. Por eso es que nuestras tablas van a ser prácticamente en plural. Vamos a tener una tabla o una hoja de usuarios o lo que sea. Bien, va a ser lo mismo que acá. Voy a crear piezas, litros y kilogramos. Los puedo hacer en cualquier orden realmente, no en el orden que X. Esto va a tener un ID y va a tener un nombre. Escribí name o nombre en el otro. Nombre, bueno, escribí todo en español. Aquí lo voy a escribir en español a modo de la práctica, ¿no? Esto, solo los valores. Esto va a tener un ID 1, este un ID 2, un ID 3. Acá inclusive este puede tener un ID 40. No importa. No necesariamente tienen que ser consecutivos, porque pueden en algún momento de nuestra aplicación se rompa algo y tengamos que eliminar algún registro. Y no pasa mucho, no pasa nada. Voy a colocarle 4. Esta tabla, perdón, hago una consulta. Esta tabla que se está creando es con la finalidad de poderla linkear Sí, con la categoría, con la unidad de medida, y ya no se colocaría en la unidad de medida el nombre, sino ya directamente el ID, sí, porque el ID ya exacto. es porque la unidad de medida ya está cargada en la otra tabla. Sí, exactamente. Ok. Entonces, así evitamos de que nos equivoquemos escribiendo. ¿Qué unidad de medida tiene esta? 3. Esta es piezas, ya no sé cuál es la unidad de medida. Piezas es 2. Todos los que sean piezas son 2. Entonces piezas es este. Pollo también creo que era una pieza. Detergente eran creo que litros. Mango creo que eran piezas y así sucesivamente. ¿Por qué esto? Bueno, sale esta cosita, pero no importa, no le prestemos atención. Creo, Detergente, que- creo que, creo que esa cosita te está apareciendo cuando intentaste colocarle el filtro del otro sí, coso. Por eso sí, se te jode. va a quedar así, no importa. Y kilogramos es 4. Recuerden que saltamos un ID para no necesariamente tenerlo ahí configurado. Esto es incrementable, es como para buscarlo de manera más fácil nada más y linkearlo. Bien, entonces nuestra tabla, porque ahora se llama tabla, nuestra tabla de lista o lista de productos o lista de productos o lista de compras, tienen estos datos. Y estos datos que se almacenan acá, chicos, son del mismo tipo de dato. Ojo, que la llave, sí, llave, que el tipo de dato del identificador de la tabla donde estamos haciendo referencia. Básicamente siempre va a ser un entero. Por ahora. Después, más adelante, comprenderemos otro tipo de datos, tanto este como este. ¿Y Eh, cómo harías, no sé, adelantándome un poco, ¿no? Pero digo, si vos acá en la tabla lo estás viendo así, después cómo haces directamente para que se alimente la tabla cuando tienes los campos en el otro lado? Eso lo vamos a hacer cuando trabajemos en la aplicación al lado del front. Con Node vamos a joinear las tablas. Entonces, me voy a traer el ID de la unidad media aquí, pero también me voy a traer el nombre que se vería. Entonces, el usuario en la aplicación va a ver un desplegable como lo teníamos ahorita con las unidades de medida. O sea, va a haber un desplegable de esta manera. Pero cuando se guarde en la base de datos, va a guardarse con su identificador, que sería el ID, vamos a llamarlo de esta manera. O sea, que en este caso harías la conexión de todos esos, ay, ya, va, espérate, porque se me enreda. Harías como la conexión de todos esos ID Sí, por detrás y sí, automáticamente eso, automáticamente, como decimos, sí, eso va a ir cargando a la base de datos. sí, se va a ir guardando. Entonces, tenemos muchos IDs por todos lados donde estamos ya diciendo o algo dentro de la base de datos se llama normalización de la base de datos. Esto es con la finalidad de tener datos únicos, tener una sola categoría que se llame limpieza. Si hay otra categoría distinta, bueno, la creamos, pero una sola categoría de limpieza. Cuando hacemos referencia a limpieza, vamos a utilizar este numerito, 1. Y así traernos siempre limpieza. Entonces, cuando tengamos, no sé, por ejemplo, Mercado Libre. A ver, bueno, Mercado Libre, Brasil nadie entiende Mercado Libre en portugués, pero bueno, no importa, X, lo que sea. Todos entendemos. Entonces, por ejemplo, este desplegable, Ahí hay un Mercado, plagio. vehículos, Mercado tendrán de Libre. llegar.
casa y movéis. Bueno, en fin, herramientas, son herramientas. Cuando Mercado Libre hace esto, él de alguna manera está en algún lado guardado. Puede ser una base de datos en SQL o en otro tipo pero estoy seguro de que todos estos valores son guardados de un tipo. Bueno, aquí se muestra de una manera distinta, pero está bien. Es a modo gráfico que se vea. Pero estos están guardados de una sola manera. No hay dos registros que se llaman vehículos. Estoy seguro dentro de la tabla de categorías. No, es ilógico. Porque después el usuario cuando seleccione esto, vea vehículos acá y vea vehículos por acá abajo. No tiene sentido. Si lo vemos en español, bueno, obviamente. Y bueno, tecnología tiene unos... Esto es otra cosa. En fin. Bueno, de esta manera estamos creando nuestras tablas. Ahora, ¿qué más podemos hacer acá? Complejizarlo un poco. Ya complejizamos. Bueno, vamos a introducir dos términos interesantes. Uno, que es básicamente lo mismo. El identificador de la tabla, de esa tabla, que es el autoincrementable, podemos colocarlo aquí. En inglés lo voy a colocar. Increment. Y después, porque esto lo vamos, cuando lo pasemos a MySQL lo entendamos. Así. El autoincrementable de la tabla, vendría siendo el identificador de la tabla, se llama llave primaria o primary key. Ese es el nombre técnico del identificador, básicamente. ¿Por qué se llama llave primaria? Porque de esta manera, sabiendo de que esta es la llave primaria, este numerito no se va a repetir en otro. O sea, que Sandía no puede tener el mismo 1. Nunca, nunca va a pasar eso. Y si tiene el mismo número, entonces cuando yo vaya a insertar, modificar dentro de la base de datos, me va a explotar y me va a decir, hey, tú no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque ya está el 1 guardado. Entonces, por ende, nosotros en la base de datos lo configuramos que sea de tipo llave primaria. Eso es un término muy interesante. Ahora, para los demás campos, podemos hacer también ese tipo de cosas. Podemos agregar, esto se conoce también dentro de esto como una restricción dentro de la base de datos. Además, esto va a ser único. ¿Por qué? Lo mismo, es una llave primaria, la llave primaria es única. Cuando yo guarde valores de todas las personas, por ejemplo, de todos nuestros usuarios. Si yo guardo nuestros usuarios, o los usuarios que voy a guardar dentro de la aplicación, ¿qué guardaríamos que se fuese único para cada usuario? El perfil es único. Sí, el perfil es único para cada usuario, pero ¿qué dato es único para cada usuario? ¿Qué dato hablando de columna? De todos los que manejamos. Ahorita la El creamos. ID, El ID es el único. ID, ¿Y qué El más es ID. único? ¿El? ¿Qué más es único aparte del ID? el nombre del producto, en este caso. No, para el usuario, digo. Un usuario que se registre y se logue dentro de la aplicación. Si yo vengo acá y me digo ingresar, ¿qué sería único para el usuario dentro de Mercado Libre? Correo. La cuenta, Claro, la Ujú. cuenta y el correo electrónico. ¿Por qué? Porque dos usuarios no pueden tener el mismo correo electrónico. Entonces, si ese fuese el caso, ahorita vamos a crear la tabla. Yo no solo a la tabla, a la llave primaria, le creo que sea único, sino también a ese campo. Entonces, todo eso nos ayuda muchísimo a la hora de crear y diseñar nuestras tablas. Aunque por aplicación no permitamos, también por la base de datos la restringimos para evitar ese error. Si creamos una simple hoja de Excel como tal, todo lo soporta. Es como escribir cosas o cualquier cosa en el papel, el papel todo lo soporta, pero la computadora no debería soportarlo. Mientras más restricciones tengamos, es más importante a la hora de definir nuestra tabla. Bien, creo que por ahora en esta
esta tabla no me importa más nada. Y hay dos cosas que son interesantes. Estos dos campos. ¿Por qué? Porque si yo intento hacer lo siguiente, bueno, necesito hacer otra compra, agregar otro producto más, una fila arriba. Voy a comprar ahora, qué sé yo, carne de cerdo para... No, mentira, carne de cerdo no. Voy a comprar papas fritas. Papas fritas. Esas papas fritas Lay's, la que sea. Voy a comprar un paquete. ¿No? Un paquete o una pieza. Una pieza, no recuerdo cuánto era. 2. Una pieza. O un paquete. En este caso 2. Bien. Ahorita vemos qué pasa acá. ¿Comprado o no? Por defecto, ese es otro valor. Cosa por que voy a configurar. Antes de saltar a la categoría, voy a decir el valor por defecto que puede tener un campo. Porque cuando yo guarde algo, yo solo voy a nombrar el producto, voy a nombrar la cantidad, la unidad de medida y la categoría. Pero no voy a decirle si está comprado o no. Cuando yo lo registre, cuando tenga ese formulario de registro de nuevo producto en mi lista de compras. Entonces puedo tener un valor por defecto. Se llama de defecto, lo voy a colocar en español. Y por defecto, perdón. Que esto todo lo vamos a traducir en SQL en la próxima clase. Todo. Por defecto va a tener el valor de no. ¿Por qué? Porque no lo he comprado, lo estoy registrando para algo, pues si no, ¿para qué lo voy a registrar? Eso también se puede configurar. Cada uno de los registros dentro de la base de datos necesita tener un valor. Y si no le coloco el valor, ¿qué valor por defecto va a tener? O default, también se conoce. Default, realmente es. Ahora, voy acá. Papas fritas, un paquete de papas fritas, él no está comprado. ¿Y qué categoría coloco? Porque yo no puedo dejarlo vacío. Bueno, no debería dejarlo vacío. Sí lo puedo dejar vacío. Se voy a mis categorías. No tengo la categoría, ¿verdad? ¿Qué debo hacer entonces acá? No, todos a la vez. Hola. ¿Están? Sí. Ajá. ¿Qué debo hacer con las categorías? Organizarlas, ¿no? Pero me falta que, a ver, les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de categorías son las papas fritas? Deberías agregarle Congelados. otro. Debería ser congelados, colocar una nueva. Una nueva, ¿verdad? Puede ser. Entonces yo tendría que ir a la tabla de categorías. Antes de insertar la persona, tendría que insertar un nuevo registro que se llame congelados, puede ser. La tabla de papas fritas ya lista, pero va, da igual. Congelados o snacks o lo que sea. Entonces yo voy insertando valores. Bueno, lo que pasa es Congelados. que depende de la papa, si es cruda o es cocida. Sí, Yo me imaginé fue snack también, porque era como, somos unos Yo me gorditos. ya imaginé Así. están papas fritas, No, ya acá, están fritas, vale, ya están fritas, papas por freír. Pero Estamos... Bueno, en fin. Entonces, ¿qué dando pasa? hambre, claro. Si cuando yo necesito hacer esto dentro de mi base de datos, yo tengo que tenerla cargada anteriormente, porque si no, el DNS desplegable que voy a mostrarle al usuario no va a estar. Cuando yo haga eso, yo voy a tener un formulario sencillo, así tal cual como tenemos en el registro, por ejemplo, de un usuario, y yo solo le voy a pedir al usuario el nombre. Como le pido solo al usuario el nombre, él dentro de la... Esto lo voy a colocar exactamente igual. Autoincrement, primary key, todo esto. Él dentro de la base de datos, yo no le voy a pasar como valor, como el que escribe, vamos a llamarlo así, que él va a ser el número 4, ¿no? Dentro de la base de datos, automáticamente o automágicamente se va a llenar con un valor por defecto. ¿Por qué? Porque dentro del campo de la tabla categorías, yo le puse una característica que es autoincrementable, que él solito va a ir incrementando el valor. Entonces, cuando se registre un valor acá, él va a agarrar el último, vamos a llamarlo así, el último valor, que no es el
no es el término específico, le va a tener dentro de la tabla un contador, vamos a llamarlo así, eso sí tiene un valor, un contador que se va a ir registrando. Por ejemplo, antes de pasar allá, si yo hubiese guardado anteriormente, no sé, verduras como tal, que sería el valor 4 acá, y yo después guarde el siguiente valor, que es el congelados que estoy manejando, que sería aquí sí, congelados, cuando en la base de datos se guarde, se va a seguir guardando de esta manera. Yo pudiese guardar otro valor más, pero ¿qué pasa si diga, bueno, ya mis productos en mi lista de compras no voy a tener más verduras? ¿Por qué? Porque decidí de esa manera eliminarlo, y eliminé la categoría, eliminé la fila. ¿Qué pasa? La base de datos va a entender que va a eliminar el registro y la elimina. Pero no vuelve a indexar todo. Los valores que no están, básicamente se pierden. No son necesarios. No es que voy a agarrar y esto automáticamente agarra y le coloca 4 acá. No, no va a pasar eso. Se va a conservar con su mismo valor porque ya puede haber otros registros que dependan de este valor. Que eso también se puede configurar, pero no importa. Por ahora no afecta mucho. Pero no pasa, no es necesario que cuando esto pase y elimine verduras, esto se pase al número 4, va a seguir número 5. O sea, cuando inserte uno nuevo, el siguiente va a ser 6. Porque el último que inserté, no el último, básicamente el último que inserté era 5. Y aquí pudiese haber creado de nuevo licores, cervezas o como quieras llamarlo. Mencioné un tipo de producto. Entonces el cuarto no existe. Básicamente lo eliminó. Hizo una eliminación física dentro de la... No lo veo. No es que está oculto, no, está eliminado. Entonces cuando yo vaya a registrar mi papa frita, acá le coloco 5, ¿no? 5. Puede ser que no tenga un producto de esa categoría. Y cuando se registre esto, y yo tenga una configuración particular dentro de mi base de datos, yo este número o este campo lo voy a linkear con aquella tabla. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, meto el dedo mal dentro de todo esto y guardo en vez de 5, que es el valor real, un 55, este valor 55 de categoría acá existe o no existe. No. Ajá, importantísimo. Si no tengo esa configuración que vamos a mencionar ahorita, que son términos netamente técnicos, esto lo va a permitir. Pero si yo tengo esa configuración dentro de mi campo, esto no lo va a permitir. Me va a decir, ¡puf! Explota. ¡Ey! No existe la categoría 55 en la tabla de categorías. Ah, ok, algo está pasando. O estoy haciendo una instrucción SQL mal o algo está pasando. Entonces esto, aquí. Y esto cuando se inserte correctamente y todos estos valores cumplan con las condiciones que están dentro de mi configuración, vamos a llamarlo así, este le va a agarrar y le va a colocar el 7. Si falla la inserción de la base de datos, porque aquí coloqué 55 y me dice no puedes insertarlo, cuando haga la inserción, eso lo vamos a probar cuando veamos la clase de SQL, va a agarrar reserva el número 7 para esta transacción, vamos a llamarlo de esta manera, y cuando correctamente funcione el valor, y en caso tal de anterior intersectimal, este va a ser el 8. Esto lo vamos a presenciar en práctica en modo de SQL. Esto va a pasar. Vamos a hacer todo lo para que se rompa. ¿Pero por qué 8? Y si es autoincrementable. Ah, porque intenté hacer esto, ¿ves? Entonces, la vez anterior, que metí en el formulario y seleccioné los productos y tuve todo, yo cuando intenté hacer esto en este lugar explotó. ¡Pum! Hizo boom. ¿Por qué? Porque no existe. Okay. Boom. No existe el 55 en la tabla categorías. Esto va a explotar. Porque estoy intentando insertar un registro que no funciona. ¿Se entiende esto? Entonces te saltaría como decir el ítem y por eso te identa el 8 como Sí. papa frita.
Exactamente, cuando ya correctamente se inserta el registro, esto pasa al siguiente. Esto suele pasar mucho cuando hay errores dentro de la base de datos e intentas hacer un registro errado. Eso lo Y vamos está a bien ver. que y está bien que, o sea, él lo deja como registro de algo que estaba malo y está bien que se salte la numeración. Sí, no pasa nada. Eso no tiene ningún, no afecta absolutamente nada, pues son números autoincrementables. Esto Mm, vas a tener hasta 1.000.000, entonces no va a pasar nada. Cuando veamos base de datos más con SQL, que es importante. Ahora voy a mencionar este ejemplo particular. Nos quedan unos 6 minutos antes de que se caiga todo. Finalizamos con el último término y ya. Cuando ustedes van a hacer, por ejemplo, tú Ed, me transfieres a mi plata. Todo eso dentro de la base de datos se engloba, o dentro de la aplicación, mejor dicho, que eso se configura dentro de la base de datos, se engloba en una transacción. ¿Qué quiere decir la transacción? De que si todo se cumple, todo está bien y se guarda efectivamente en la base de datos. ¿Qué pasa si no manejáramos transacciones? Si yo te transfiero a ti plata, lo primero que hace es debitárseme de mi cuenta. Me sacaron 100 pesos. Pa. Luego te suman 100 pesos a ti. Y luego se guarda en una tabla que diga transferencias. Entonces, en ese momento, si todo eso hay un error, el dinero que tenía yo destinado para transferirte tiene que volver atrás y volvérseme a sumar en la cuenta. en la cuenta, exactamente. Eso se conoce como transacciones. Y bueno, eso lo vamos a ver. Puede ser en transferencias o quizás alguna otra cosa que manejemos, pero muy pocas cosas manejan transacciones, quizás, dentro de aplicaciones bastante sencillas. Bien, y para finalizar esta configuración de nuestra tabla, porque se llama la configuración, vamos a llamarlo así. Configuración, escribí mal, perdón. Nosotros a esos campos que estamos definiéndoles como referencias, son referencias, ¿no? Nosotros le vamos a llamar, vamos a colocarlo en español aquí una sola vez. Llave foránea. Esto quiere decir a ambos campos llaves foráneas porque dependen de una llave primaria. Foránea es extranjero, ¿no? Llave extranjera. ¿Por qué? Porque este valor no es una llave de esta tabla, sino es una llave de otra tabla. Técnicamente se conoce de esa manera. O foreign key en inglés. Yo creo el campo y lo configuro de esta manera para que cuando intente hacer esto, por ejemplo, explote por 1000 aires y me lo restrinja. Cada una de estas cosas son restricciones dentro de la base de datos que son buenas configurarlas. Llave foránea quiere decir que este valor está en alguna tabla que lo voy a configurar contra la tabla, en este caso, unidades medida. Y el campo lo voy a mencionar así por ahora, el campo es el ID de esa tabla de unidades de medida. Y en este caso es categorías, campo, ID. Porque tengo que definirle cuál es el campo, que es el valor. Eso todo lo configuro, absolutamente todo lo configuro dentro de la base de datos. Entonces ya de esta manera podemos ya tener una especie de base de datos configurada que después pasemos a SQL y funcione correctamente. Como último término, para finalizar para la siguiente clase, vamos a utilizar MySQL en Windows. Ya usamos Node. Entonces, vamos a descargar MySQL como tal. Yo tengo aquí Windows también, así que está todo bien. Y tenemos dos archivos. Con el primero es suficiente. Vamos a darle clic a Download a ver qué hace. Le decimos no gracias, solo quiero descargar. Y te va a descargar un archivo para ejecutar. Yo lo voy a ejecutar en este momento, no creo que se tarde muchísimo. Esto en 40 segundos o menos de 40 segundos. Se va a tener todo el pack de MySQL. Yo voy a crear dentro de MySQL unas aplicaciones. Va a instalar vieron que Node es un servidor. Bueno, MySQL trabaja de la misma manera. MySQL es un servidor, una aplicación dentro de mi base, dentro de mi
entre mi De computadora. tu software. Ujú. Sí, entre mi computadora. Que va a funcionar como también con un puerto. Vieron que en ese momento no vimos puertos. Bueno, para saber que soy yo, tu máquina local, localhost, vamos, de tal manera, yo voy a ingresar a un puerto particular para ingresar a donde está la base de datos de MySQL. Inclusive puedo tener otras bases de datos como Oracle, muy conocida también, o SQL Server. Puedo tener las tres cosas configuradas. Te hago una Y se consulta, descarga Juanca. Cuando vos tenés cuando vos, por ejemplo, yo creo mi pronto, aplicación era el de y aquí. yo quiero por mi aplicación, digamos, no sé, un ejemplo tipo Mercado Libre, ponele. Sí, En algún momento hacen una transacción porque ellos, obviamente a ti te compran, sí. pero vos tienes que verificar si esa persona tiene la plata o no. En ese caso, ¿te tenés que conectar con la base de datos del banco? No, no, O sea, no. Ahí cómo se hace es eso? asincrónico. No, no es asincrónico porque en algún momento creo la transacción y luego en el momento cuando esté lista, cuando se termine, ahí la finalizo. Si no, le coloco un estado de... ahí sí manejas estados. Creada, por ejemplo, compra creada. Luego cuando se hace el linkeo entre tu dinero y mi dinero y todo funciona exactamente, la digo que está perfecta. Si no, la digo como fallida. O Eso sea, que en ese caso tendría que hacerlo directamente, o sea, no sé, yo tendría que tener una cuenta, o sea, como decir, mi cuenta, Ujú. y la plata que se haga, o sea, la compra que hagan va a caer directamente en mi cuenta y yo lo que voy a hacer es como una especie de formulario que me diga a mí que sí cayó la plata en Sí, esa cuenta para que se pueda ejecutar, sí, puedo hacer muchas por cosas. así Eso si decirlo. querés lo podemos hablar ahorita porque se va a cerrar todo. Ah, no, no, sí, sí. Había configurado mal, es el archivo MC installer. ¿Oyeron? Puede instalar cualquiera de los dos, no pasa nada. Esto es un instalador web y esto es más fácil de instalarlo porque lo descarga más fácil. Le había descargado el sitio. Instalen ese, el MySQL Community,